Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a dar unos minutitos más para que se conecten sus demás compañeros. Mientras tanto, me pueden indicar si ven de buena manera la presentación, si me escuchan de buena manera. Sí, licenciado. Bien claro Sí, está licenciado. la voz y la imagen. Ok, excelente. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar por iniciada la clase para el día de hoy. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar nuevamente en el curso. Derivado de lo que platicamos el día de ayer, pues para los que no estuvieron presentes, quedamos en que vamos a impartir la clase el día de hoy, el día de mañana y el día viernes. Y entonces prácticamente hasta el día viernes quedaría el contenido para el examen final, que es en sí las diapositivas que yo les compartí, ¿verdad? Y por aparte tenemos el famoso texto este del juicio de Jesucristo. Entonces yo creo que ahí estamos suficientemente informados para ver este tema o para abordar lo referente al final. ¿Entrarán todas las diapositivas o solo a partir de donde nos quedamos en el primer parcial? No, a partir de lo que empezamos a desarrollar en el segundo parcial. Muchas gracias, licenciado. Ok. Permítanme un momento. Licenciada, buena tarde. El examen final sería el 30 de junio. No, es el No, 29. 29. Ah, ya. Ajá, 29 en el mismo horario de Bien. clase. Voy a ver si realizo otra aula virtual o lo realizo en el mismo. Entonces, ya ustedes se examinarán de la misma manera que el anterior. Solo que este sí va a ser con menos tiempo. En estos días les voy a indicar cuánto de tiempo les voy a dar, porque no van a hacer muchas preguntas. Entonces, seguramente va a ser bien sencillo de contestar. Entonces, vamos a ver cuánto tiempo les pongo, pero ya no va a ser 1 hora. Gracias, licenciada. Ok, perfecto. Fíjense que escucho una pequeña interferencia, pero no sé por qué será. Bueno, yo creo que ya. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, licenciado. Sí, licenciada. Sí, Lick, claro. Se le escucha muy bien, licenciado. Ok, perfecto. Bueno, entonces el día de ayer empezamos a abordar todo lo referente a las características del derecho romano. Empezamos a hablar de algunos principios, ¿verdad? Algunos puntos que eran importantes del Corpus Juris Civiles.
Entre los puntos a resaltar, pues teníamos el de vivir honestamente, el honeste vivere, el alterum non laedere y el sum siuque tribuire. Por supuesto, ustedes no van a creer que yo soy el experto en pronunciación de latín, porque no lo es, ¿verdad? Más que todo es lo que uno lee textualmente, ¿verdad? Aunque esto seguramente tiene su propia pronunciación. Entonces, nosotros tratamos de entenderlo lo más que se puede. No obstante de ello, pues no somos expertos en el pronunciamiento o en las locuciones latinas. Bueno, entonces, hablando de ese tema, hicimos varias comparaciones con el derecho actual. Hablábamos de lo que era, por ejemplo, los daños, lo que significaba, por ejemplo, darle a cada quien lo que le corresponda, el incumplimiento de los compromisos, etcétera, ¿verdad? También hablábamos que las instituciones, pues, tratan de... Las instituciones y la sociedad son cambiantes, ¿verdad? Que los contextos son cambiantes, pero hay ciertas disposiciones del derecho romano que no variaron a pesar de esos cambios o a pesar de esas evoluciones que se tuvieron en los momentos oportunos. Hablábamos de la formalidad también, y era lo que decíamos, que se intentaban de aplicar los mismos modelos o las mismas fórmulas a los mismos casos. Es decir, que existiera una certeza o una rigidez en cuanto a los criterios para la apreciación de ciertos casos. El realista, no me recuerdo si lo iniciamos a ver, yo creo que no. Creo que nos quedamos en la característica formal. Bueno, el formalismo también se expresa en la solemnidad que rodea al acto de administración de justicia. Bueno, cuando hablamos de esa formalidad, pues sabemos nosotros que el encargado de impartir justicia desde el principio dictaba un edicto perpetuum, ¿verdad? Y definitivamente ese era un documento formal, ¿verdad? Era un documento que se hacía el conocimiento de los ciudadanos romanos y ellos ya tenían en su saber cuáles iban a ser los posibles criterios de esta persona para aplicar o sobre qué principios, digamos, iba él a administrar justicia. Bueno, entonces eso es parte de la solemnidad. Por otra parte, cuando se tomaba una decisión a través de un edicto, esta disposición o esta decisión definitivamente estaba revestida de formalidad y tenía esa formalidad porque generaba efectos jurídicos en ese tiempo, es decir, el incumplimiento a una disposición de un pretor o de la autoridad que en ese momento impartiera justicia definitivamente tenía una consecuencia. Entonces ahí es donde se deriva lo de la solemnidad. Por otra parte, recordemos que el pretor tenía bajo su cargo los procedimientos para la administración de justicia, o el proceso más bien dicho. Entonces eso significaba que para que se pudiera determinar o solventar una situación o dirimir un asunto, se tenía que superar ciertas fases, tenía que superar ciertas facetas hasta llegar al punto de una decisión. Entonces, eso era lo que implicaba el formalismo también como característica del derecho romano. Bueno, continuemos. También menciona que el derecho romano era eminentemente realista y se indica que las leyes escritas, cuando las leyes escritas no servían para resolver un caso, se recurría a lo que decía la tradición para ajustar la ley a la realidad del momento. Entonces esto ya es reiterativo lo que les voy a decir, que la sociedad cuando es cambiante, definitivamente es algo que el derecho no puede controlar al 100%. Entonces, la sociedad, digamos, sufre una variación, sufre una modificación y entonces resulta que el derecho ya no se ajusta en un momento para regular esas condiciones o esas relaciones. Entonces, es necesariamente
legislar o modificar o agregar o crear nuevos normativos para que le den cobertura a estas situaciones. Pero entonces, ¿qué pasaba? Cuando se daba una situación que no estaba previamente establecida, entonces nos menciona aquí esta característica que las personas que administraban justicia recurrían a la tradición. Entonces recurrían a la tradición porque definitivamente, como les decía, en todo este proceso del derecho romano existieron muchos antecedentes de impartición de justicia. Entonces, cada pretor, digamos, iba haciendo su recopilación de todos sus fallos, de todas sus sentencias, de todas sus decisiones, y eso iba sirviendo, digamos, en los casos donde el corpus juris civilis no se diera abasto. Entonces, traíamos a la vista, digamos, todas esas decisiones para resolver estos aspectos. Ahora bien, cuando inclusive eso no se daba abasto, entonces se recurría a la tradición. Entonces, la tradición definitivamente era observar hacia atrás, era observar aquellas conductas que de una u otra manera pues fueron repetitivas o fueran reiteradas dentro de la sociedad romana y aplicarlas, ¿verdad?, a un caso concreto. Eso con el hecho, y como lo manifiesta la diapositiva, de ser realistas. Bueno, entonces se preguntarán ustedes en la actualidad, ¿será que la tradición aún juega un papel importante dentro de nuestra legislación vigente? Sí, licenciado. ¿Por qué? Porque todavía se viene en la misma, que dijera yo, jalando la misma correlatividad de lo que es lo romano. Pero un ejemplo puntual de algo que tradicionalmente nosotros lo tomamos como ley o que nos sirve para solventar una situación. El derecho consuetudinario, Lic, no sé si se aplica ahí. Ajá, pero ¿en qué consiste el derecho consuetudinario? Que hay una costumbre en una comunidad y los señores o los líderes de la comunidad pues toman sus propias decisiones, ¿verdad? Ah, ok, perfecto. Ahora le pregunto, si eso se aplica, digamos, porque estamos hablando de tradición y por ende, pues estamos hablando de costumbre. Le pregunto, ¿en qué casos van a aplicar ellos la costumbre? O el famoso derecho consuetudinario. Ellos lo utilizan más que todo cuando alguna persona ha cometido alguna falta dentro de la sociedad o delito, pero prácticamente ellos lo toman en esa situación, siempre y cuando no se salga de lo que la ley les prohíbe, porque de lo contrario, ustedes ya entra a funcionar el juzgado local donde ellos están haciendo lo que les a lo que es el 169 que ellos ponen de manifiesto. Pero entonces les pregunto, ¿cómo se establece el límite entonces? ¿Y dónde me regula este aspecto del derecho consuetudinario? En ningún lado, licenciado, eso está fuera de ley. Nosotros no nos regimos por costumbre, por eso tenemos la Constitución. Ok. ¿Estuardo tiene su ley del organismo judicial a la mano? Así es, licenciado. Va. Me va a hacer favor de darle lectura al artículo 2 de la ley del organismo judicial. Fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará.
La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede acá? Pero hay algo bien interesante, porque a una persona no se le puede perseguir penalmente dos veces por el mismo hecho ilícito, por el mismo acto ilícito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a veces aplican el derecho consuetudinario, resulta que ellos están atribuyendo funciones que no les corresponden. Entonces, se va a aplicar el derecho consuetudinario o la costumbre cuando hay una situación que definitivamente no está regulada en la ley. Pero, por ejemplo, yo he visto casos en donde algún joven por robarse un celular o por robarse algún ganado, vienen y lo ponen en la plaza pública y le dan azotes y le dan una golpiza, etcétera. Ahora les pregunto, ¿será que ahí aplica el derecho consuetudinario de conformidad con la ley del organismo judicial o de primero debió someterse a las autoridades competentes? Claro, primero tuvo que haberse sometido. Exacto, porque estamos bajo un régimen de legalidad. Entonces, este es un tema bastante sensible, es un tema que definitivamente genera mucha controversia, pero vamos a ese aspecto, que desde el derecho romano ya se indicaba o tenía cierta trascendencia la tradición y por ende prácticamente la costumbre. Entonces, ellos decían, bueno, como este caso en el pasado se resolvía de esta manera, entonces vamos a tratar de hacerlo de esta manera. Otra vez vamos a tratar de aplicar el mismo criterio, vamos a tratar de aplicar los mismos principios, las mismas doctrinas, etcétera. Entonces, eso era en el derecho romano y en la actualidad, como bien lo acaba de leer Estuardo, pues definitivamente la costumbre funciona más que todo como fuente del derecho, pero no es que se deba aplicar un derecho como tal, sino que cuando hablamos de fuentes es de dónde se va a generar ese derecho, que eso ya es el próximo tema que tenemos a continuación. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto importante de esta característica? Que habían situaciones que se ajustaban, digamos, a la realidad del momento. Y se ajustaban a la realidad del momento bajo la tradición. Es decir, vamos a resolver este caso, pero lo vamos a hacer como no existe una disposición o no existe un antecedente jurídico de cómo resolverlo, hagámoslo por la costumbre, hagámoslo por la tradición. Entonces, era de esa manera como se solventaban las problemáticas o las situaciones. Es decir, sí figuraba lo que era la tradición, lo que era la costumbre como tal. Y en el caso de nosotros, pues, hay un famoso derecho consuetudinario que tal vez está regulado en tratados o convenios internacionales, pero internamente, pues de primero nosotros tenemos que acudir al régimen de legalidad y la legalidad me indica que el único ente o la única institución facultada para administrar justicia es el organismo judicial a través de sus jueces y sus magistrados. Entonces, sí es bien complicado este tema, ¿verdad? Pero vamos a ese punto, ¿verdad? De que desde esa época, desde ese tiempo, ya se hablaba de tradición o de costumbre para solucionar algunos problemas, a solucionar algunas controversias. Perfecto. Es individualista. Se refiere a la separación de los significados jurídicos dependiendo de su campo de aplicación, por lo cual se hacía una clara diferenciación entre el ámbito social, moral y jurídico. Prácticamente acá lo que me está indicando es la interpretación que se le va a dar a las normas jurídicas, la interpretación que se le va a dar a determinados casos, dependiendo tres factores. Dependiendo si era en el ámbito moral, si era en el ámbito social o era en el ámbito jurídico. Entonces, dependiendo de ese contexto, de ese entorno, entonces se le daba una interpretación a la ley, ¿verdad? Entonces, el individualista no va tanto a la persona, sino que va
a individualizar el ámbito o el escenario en el que se desarrollaba, digamos, un término jurídico. Y eso también lo tenemos en la ley del organismo judicial. ¿Pudiera darle lectura así rapidito al artículo 10 o solo al inicio, al artículo 10 del organismo judicial? Interpretación de la ley. Por favor. Las normas se interpretan conforme a sus textos, según el sentido propio de sus palabras o su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Uh-huh. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes oscuros de la misma se podrán aclarar atendiendo el orden siguiente: A la finalidad y el espíritu de la misma; B, a la historia fidedigna de sus instituciones, de su institución; C, a las disposiciones de otras leyes sobre casos y situaciones análogas; D, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Gracias. Entonces, podemos darnos cuenta que dentro de esta ley del organismo judicial también hay, digamos, formas o mecanismos o instrumentos de cómo interpretar la ley. E inclusive podemos ver desplegado de cuáles son, digamos, los aspectos que se deben abordar en un primer momento y así sucesivamente ir encuadrando una situación legal en otros aspectos, siempre con la finalidad de dar una respuesta o dar una solución a algún aspecto legal. Entonces, prácticamente eso es lo que se evidencia, digamos, en cuanto a la característica de individualista, ¿verdad? Que la ley se va a interpretar dependiendo ciertos factores. En el caso del derecho romano, pues atendiendo a 3 tipos de ámbitos: al social, al moral y al jurídico. En el caso de Guatemala, pues ya nos dimos cuenta que para interpretar una ley hay que hacerlo primero de su propio texto, ¿verdad? Es decir, ¿qué entendemos nosotros del enunciado que se está planteando ahí? Hay que entender su contexto también, es decir, el entorno de la ley o en qué consiste la ley. También tenemos que observar el espíritu de la ley, o sea, eso nosotros lo vamos a encontrar en los considerandos de cada ley. Entonces, si no entendemos algo con claridad, bueno, decimos, bueno, pero si por ejemplo, hay una norma laboral que genera algún conflicto, decimos nosotros, pero ¿cómo lo interpretamos esto? ¿Pero qué? ¿Cómo funciona esta normativa? Yo no sé cómo interpretarlo, porque no sé si realmente este artículo beneficia al trabajador o lo perjudica. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Nos va al espíritu de la ley, nos vamos a los principios del derecho laboral guatemalteco. Entonces vamos a encontrar ahí, por ejemplo, que hay un principio de tutelaridad, y ese principio de tutelaridad significa que la norma se va a interpretar o el derecho laboral le va a dar especial protección o especial atención al trabajador. Entonces venimos y decimos, perfecto, ahí ya lo voy entendiendo.
Incluso hay otro principio. Yo no sé si ustedes están, el artículo 10 de la ley del organismo judicial fue la que mencioné. Incluso, yo no sé si dentro del listado que le di de las famosas locuciones latinas está el término prooperario. No me recuerdo si ahí incluí. Indubio prooperario. Búsquenlo ahí. Si no se los consigné, pues yo se los explico en este momento. Siga, licenciado. Sí está. ¿Qué indica ese principio? En la duda hay que estar a favor del trabajador. Exacto. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? De que el derecho muchas veces o una norma que genere interpretación tiene que llevar cierto proceso para darle respuesta o para entenderla. En este caso, pues buscamos del mismo texto y no lo entendemos. Nos vamos a los principios, a los principios legales, digamos, a las garantías legales. Si no lo encontramos en las garantías legales, nos vamos al espíritu de la ley. Si no encontramos, no nos queda claro aún, viendo el espíritu de la ley, pues vamos a los principios generales del derecho. Vamos a los principios generales de la materia. En este caso, el famoso principio indubio pro operario. Entonces, ¿qué sucede? Cuando haya una duda respecto de una norma, ¿en favor de quién se va a interpretar? Del trabajador. Exactamente. Perfecto. Entonces, así funciona, ¿verdad? Así funcionaba el derecho romano y así funcionamos nosotros actualmente. Bueno, ahora nos corresponde ver la característica que es sencillo. Se refiere a la facilidad o naturalidad para aplicar la ley y solucionar casos actuales. ¿Alguien puede continuar la lectura de la diapositiva? Es que aquí no me aparece por una pantallita que tengo aquí abajo. Basándose en cómo se aplicó la ley en el pasado. Ok, entonces, si nosotros amarramos todas las características, resulta que todo está concatenado. Ya hemos hablado de que en algún momento pues había una situación que no estaba considerada por la persona que administraba justicia y entonces se aplicaba el criterio que se utilizó en otra oportunidad, en otro caso, ¿verdad? Eso sí, con distintos personajes, con distintos actores, pero se aplicaba ese mismo criterio. Entonces, el de sencillez, básicamente, eso es lo que me indica. Que, ¿para qué le vamos a dar vuelta al asunto? Si hay una situación que ya fue considerada. Ayer hablábamos del caso de las famosas vacas, ¿verdad? Entonces, si esa ley, si una situación de esa manera ya fue juzgada de tal manera, ¿por qué nos vamos a complicar la vida? Decían los romanos, y ¿para qué vamos a generar más controversias si ya sabemos cuál va a ser un modelo, un sistema para solucionar ese problema? Entonces, ahí viene la sencillez, es decir, tenemos a la mano un caso similar, un caso que prácticamente es el mismo asunto, es el mismo objeto, lo único que cambia son las personas que intervienen, pero es exactamente lo mismo. Entonces, apliquémoslo. Entonces, ahí es donde inicia la sencillez. Y si nosotros somos, digamos, un poco más curiosos, nos vamos a dar cuenta o de conformidad con las explicaciones que los principios están amarrados, estas características, perdón, están amarradas y son reiterativas, porque al final eran, digamos, características de un sistema jurídico. Entonces, igual que Guatemala, nosotros tenemos un ordenamiento jurídico, tenemos un andamiaje de leyes que van desde lo constitucional hasta las normas individualizadas, pero, digamos, hay ciertos aspectos que son comunes en todas las leyes. Por ejemplo, el principio de legalidad es el que prevalece en nuestro ordenamiento jurídico. Significa que
tanto nosotros como nuestros gobernantes o toda la población guatemalteca se debe someter a la ley. Y también tenemos el famoso Estado de Derecho, que establece que el Estado como tal debe sujetarse o sumergirse totalmente en la ley. Entonces, son situaciones que son comunes de todo el sistema, ¿verdad? Entonces, siempre se va a comprender, digamos, que el sistema está amarrado a este tipo de situaciones, a la legalidad, al Estado de Derecho, a la democracia como tal. Entonces, de esa manera también sucedía en Roma, ¿verdad? Donde habían varias características que de cierta manera tenían cierta similitud o amarraban directamente varios aspectos en común, digamos, o tenían factores comunes, pero era bajo ese entendido que era un sistema jurídico romano y el que conocemos ahora como el derecho romano. Bueno, perfecto. Entonces, con esto concluimos lo que son las características. Ya nos dimos cuenta que desarrollando cada una de ellas, encontramos un sustento para ciertas normativas o para ciertas disposiciones que actualmente se encuentran vigentes dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, sí, somos, digamos, bastante influidos o en su mayor parte del derecho romano, ¿verdad? Entonces, debemos estar siempre conscientes de esa situación. Entonces, cuando les pregunten a ustedes cuáles son los derechos que han influido en la legislación guatemalteca, pues el derecho romano. Y hay otro derecho que también es el francés, que también influyó bastante, pero que si nosotros revisamos los antecedentes de formación de este derecho francés, tiene su sustento en el derecho romano. Entonces, prácticamente hemos ido, digamos, tomando modelos, pero que todos vienen de un antecedente común, ¿verdad? Que todos vienen de un antecedente que ha sido trascendental en el desarrollo humano, ¿verdad? En el desarrollo jurídico, en el desarrollo social, en el desarrollo político, que no es nada más y nada menos que el derecho romano o la civilización romana o la organización romana. En su época, desde la monarquía hasta convertirse en un imperio. ¿Estamos? Ahora les pregunto, ¿tenemos alguna duda respecto a estas características? Porque si no tenemos, pasamos al siguiente tema. En esta parte donde dice que es sencillo, se relaciona mucho con la actualidad, con la jurisprudencia. Ajá. Pienso yo porque son casos que ya se han visto con anterioridad y son tomados para dar, ¿verdad?, con el resultado de un juicio, pienso yo. Sí, el problema acá está en que nosotros teóricamente hablamos de la jurisprudencia como que fuera a hablar de una serie de Netflix, pero cuando tenemos que aplicar la jurisprudencia a nosotros como abogados, somos a quien les corresponde manifestarle esa situación al juez. No es que vaya a venir el juez de oficio y vaya a decir, ay, es que como yo me recuerdo que un caso se resolvió de esa manera, así lo vamos a resolver. No, uno como abogado defensor es el que debe plantear esa situación. Uno tiene que evidenciar en sus memoriales o en las audiencias que para el efecto se señalen que derivado del estudio de la jurisprudencia o la de la doctrina legal, resulta que en tal caso se aplicó tal criterio, que en tal caso se aplicó tal criterio, y se colocan inclusive el número de expediente y se tiene que incluir la fecha de la resolución y quién y de dónde emanó esa resolución. O sea, hablar de jurisprudencia, pues pareciera fácil, pero no lo es. A uno como abogado defensor, uno tiene que tener claros esos criterios. Y por eso es que muchas veces ustedes han visto cursos de parte ya sea de la Cámara Civil o de la Corte de Constitucionalidad, donde hablan o exponen los temas de actualización de criterios jurisprudenciales, por ejemplo.
Porque entonces esa es la única forma en que el abogado se puede empapar y se puede enterar, se puede actualizar de cuáles son esos fallos contestes, de cuáles son esos criterios que se han asentado. Entonces, como les digo, la jurisprudencia es muy fácil entenderla y lo decimos tan sencillo, pero en la realidad no es tan así. Ahora, si usted, como le digo, ya sabe bien la práctica, ha tenido en su caso similar, pues es más fácil. Bueno, solo va tomando todas esas resoluciones, las va colocando como jurisprudencia y entonces ahí el juez está obligado a resolver de la misma manera porque definitivamente se convierte en un antecedente influyente al momento de dictar o emitir una resolución. Pero doctrinariamente, tal y como lo dice Alex, sí funciona así. Allá se aplicó ese caso, se aplicó esa forma de resolución, ese sistema resolutivo, apliquémoslo acá. Aunque en la realidad, como les digo, es algo más complejo. Y ya van a ver ustedes cuando les toque que litigar y les toque que señalar algún criterio jurisprudencial, van a ver que no es tan fácil, hay que buscar, hay que leer, es complicado. Pero no los voy a solucionar con eso, sino que lo que me interesa es que ustedes entiendan, ¿verdad? Cómo funciona el sistema. ¿Alguna otra duda al respecto? Yo diría, Lick, que eso se refiere que para una jurisprudencia hay que documentarse ante el juez, o sea, prácticamente para que él lo tome dentro de su, por decirlo así, dentro de su idea, ¿va? Si él lo toma bien o lo toma mal, ¿va? Con todo lo que se le ha requerido dentro del expediente que se está presentando, me imagino yo. Exacto, o sea, todo lo que nosotros pretendamos dentro de un litigio, nosotros lo tenemos que demostrar. Nosotros tenemos que demostrar todo lo que nosotros pretendemos probar. Entonces, ahorita se me fue de la mente qué les iba a decir respecto a eso de la jurisprudencia. Pero entonces así es como funciona. Uno se tiene que documentar, ¿verdad? Uno tiene que argumentar, uno tiene que demostrar, uno tiene que alegar esa jurisprudencia. Ya me recordé. Hay otro principio. Y por eso les digo, estos principios sí son de la pura práctica que uno se los ha aprendido y que los ha conocido. Yo no sé si me hacen favor de buscarme ahí, si hay un principio que se llama Jura Novit Curia. ¿Con qué letra inicia, Lick? Con la I. ¿Con la I o con la J? Ya, licenciado, el juez conoce el derecho. Ok, ¿cómo estaba? ¿Con I o con J? Con I, licenciado. Ajá, Jura Novit Curia. Entonces, ¿qué pasa? El juez conoce del derecho. Ese es un principio que se aplica en la actualidad. Entonces, el juez, o sea, si nosotros como ciudadanos guatemaltecos, como habitantes guatemaltecos, no podemos alegar ignorancia de ley, imagínense el juez. El juez no puede alegar ignorancia de ley y muchos de sus procesos que tramitan, digamos, se hacen bajo este principio. Es decir, él no puede decir si, por ejemplo, es un juez de paz. Y los jueces de paz a veces conocen muchas materias, no solo conocen cuestiones de violencia intrafamiliar, a veces conocen algunas cuestiones penales, algunas cuestiones civiles. Entonces, el juez no puede venir y responderle a un memorial que yo le presente o alguna denuncia o alguna demanda y decirme, fíjese, señor abogado, señor usuario de la justicia, yo no le puedo responder a eso porque esa no es mi especialidad. Entonces ahí viene ese famoso principio del Jura Novit Curia. El abogado o el juez conocen o deben conocer del derecho. Sin embargo, ¿por qué les cito esto? Porque cuando nosotros queremos aplicar un aspecto jurisprudencial,
En este caso, pues el juez no va a conocer a cabalidad estos criterios, entonces nosotros somos los que debemos documentarlos, pues debemos nosotros demostrar que existen esos fallos contestes que están en el mismo sentido y que de esa misma manera se resolvieron casos similares. Entonces, así es como funciona. Y para ponerles un ejemplo, eso me pasó hace algún tiempo. Resulta que estaba tramitando un juicio en un juicio penal, pero a mi patrocinado, digamos, se le inició ese proceso penal en el año 1976, por ahí recuerdo. Resulta que en ese tiempo no estaba vigente el actual Código Procesal Penal, no estaba vigente el actual Código Penal. Entonces, a él se le inició el proceso penal bajo otra normativa. Pero por no sé qué cuestión, que cambiaron los juzgados, cambiaron los tribunales, cambiaron inclusive de denominación, el proceso se quedó en el aire. Pero resulta que, derivado de ese proceso, se constituyó una hipoteca como una garantía, digamos, para que la persona pudiera tener derecho a una medida sustitutiva. Bueno, ¿qué pasó? Ustedes ahorita tal vez no me entienden esos términos. Bueno, resulta que vengo y le digo yo al tribunal de sentencia, miren, esta es la situación jurídica de mi patrocinado, entonces yo necesito que ustedes me resuelvan, porque él se quedó en una fase intermedia, es decir, a él lo que le correspondería era que le abrieran a juicio. Pero viene el juez o los jueces del tribunal y me dicen, fíjese, Eli, que en este caso nosotros no sabemos cómo resolverlo, porque a él se le inició proceso con otra legislación y resulta que ahora tenemos otra normativa que está vigente y la que se le aplicó en ese momento ya no tenía efecto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, les digo, pero ustedes me tienen que resolver porque es la situación jurídica de él. Tienen que resolver de una u otra manera. Entonces, y ya había transcurrido, digamos, imagínense cuántos, más de 40 años después de esa situación. Entonces, yo apliqué ahí para que se dejara sin efecto ese proceso penal, ¿verdad? Entonces, vinieron los jueces del tribunal y me dijeron, fíjese que no lo vamos a hacer de esa manera. Como es un caso muy excepcional, le vamos a preguntar a la Corte Suprema de Justicia a ver qué opina. Y entonces viene la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de su Cámara Penal y les responde a ellos bajo este principio. Que les decían, no obstante de que ustedes hicieron de conocimiento de esta Cámara, a ustedes les corresponde solventar o solucionar esta controversia penal bajo el principio de iura novit curia. Entonces, ¿qué les dijeron? Ellos, ustedes conocen del derecho, ustedes tienen que ver qué resuelven. O sea, nosotros no estamos para estarles indicando a ustedes qué es lo que deben hacer porque ustedes conocen del derecho. Entonces, al final se llevó a cabo una audiencia y pues, gracias a Dios, pues a mi patrocinado, pues le dejaron sin efecto esa persecución penal, se desestimó prácticamente esa situación y vamos a eso, ¿verdad? Que la trascendencia que tiene esto, inclusive ante una corte, ante la Corte Suprema de Justicia, les indican a sus propios jueces, iura novit curia, usted resuelve porque usted conoce el derecho, no me esté molestando aquí, no me esté atrasando mis expedientes porque yo tengo otras cosas que resolver. Entonces, imagínense, o sea, la trascendencia del derecho romano. Entonces, así es como funciona, y así es como funcionan las cuestiones jurisprudenciales para aplicarlos a un proceso en específico. ¿Tenemos alguna duda al respecto? ¿No? Ok, No, perfecto. licenciado. Entonces,
todo eso que yo les comparto, digamos, es parte de la vida profesional de uno, y entonces son lecciones que uno aprende, y yo con todo gusto se las comparto sin egoísmo, porque yo sé que algún día ustedes van a ser mis colegas y tal vez hasta en un juicio nos podemos encontrar o en otra situación. Entonces yo ya voy a estar preparado, ¿verdad? Porque ustedes ya saben los chivos que yo les he dado. Entonces, para que no me vayan a fregar, dirían, ya voy a ir un paso adelante ustedes. Para no sacarle delantera, Lick. Ah, exacto. Si no, no generamos honorarios. Entonces tengo que ser más astuto. Pero así funcionan las cosas. Entonces se dan cuenta. O sea, que todo está amarrado, y las legislaciones por eso están amarradas. Los antecedentes son buenos. Porque imagínense, cualquiera ha de haber dicho, bueno, y a mí que me interesa el derecho romano, ¿verdad? No me sirve. Y se gradúa de abogado. Perfecto. Bueno, y entonces resulta que le dan una resolución donde está ese principio del iura novit curia. ¿Qué es lo primero que hubiera hecho cualquier abogado? Ay, saber qué significa. Vamos a buscar, vamos a googlear a ver qué significa. Pero no, o sea, a mí me notifican en ese momento, y yo de una vez en ese momento le doy la interpretación. Entonces, leyendo la resolución, y les digo, miren, señores jueces, ya les mandaron a que ustedes resuelvan, ¿va? Porque uno, o sea, imagínense, ya tenía el conocimiento de qué significaba ese principio. Entonces, sí tiene su trascendencia, y lo pueden ver que es hasta las altas esferas, porque no estamos hablando de un juzgado de paz, no estamos hablando de un juzgado de primera instancia, estamos hablando de un tribunal de sentencia y de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, imagínense, o que ahorita les digan en una resolución, tal conflicto se resuelve de conformidad con el principio del indubio pro operario. ¿Qué van a interpretar ustedes ahí? De acuerdo a lo que vimos. ¿Qué? En la duda hay que estar a favor del trabajador. Sí. Exacto. Hay otro principio que en lo penal se denomina el indubio pro reo, que significa, se puede utilizar como analogía, solo que en otra área, ¿verdad? Significa que ante la duda se va a beneficiar ¿a quién? Al reo o al sindicado. Entonces, ven la trascendencia, seguimos viendo qué alcance el que tiene el derecho romano como tal. Bueno, como no tenemos dudas de esto, pues entonces nos corresponde pasar al siguiente tema. Les pregunto, cuando nosotros hablamos de fuentes del derecho en general, ¿a quién nos referimos? ¿De dónde proviene? Ajá. ¿Qué fue en sí y lo que promovió a que se diera Del el origen. como tal? Ajá, ¿De dónde nació? de dónde nació, de dónde proviene, de dónde se origina, de dónde se crea, etcétera. Entonces, así como nosotros tenemos, digamos, doctrinariamente las fuentes del derecho, del derecho como tal, que ustedes lo vieron seguramente en Introducción al Derecho 1, que les decían, miren, nosotros tenemos las fuentes del derecho, tenemos las fuentes formales, tenemos las fuentes reales, tenemos las fuentes históricas. ¿Se recuerdan de eso? Sí. Ok, entonces de igual manera el derecho romano tenía sus fuentes, es decir, de dónde se originó, de dónde surgió, de dónde proviene este derecho romano, quién lo genera o por qué situación lo tenemos, ¿verdad? Entonces, así es como nace este tema, ¿verdad? De las fuentes del derecho romano. Y aquí la diapositiva indica que se refiere a los orígenes del saber jurídico en el derecho romano. Y a su vez dice, el derecho romano se divide en 3 categorías. Bueno, estas categorías es en relación a las fuentes del derecho romano. Primero tenemos la costumbre y la tradición, que es un tema que ya abordamos. Y me indica lo siguiente, son todas las costumbres que pasaron de los fundadores de Roma a las siguientes generaciones.
a través de la tradición oral. Por lo tanto, no existe un registro de estas normas. Esta falta de precisión originó la ley de las 12 tablas, una serie de normas escritas que fueron expuestas públicamente para que cualquier persona pudiera interpretarlas. Bueno, entonces, ¿alguien de ustedes me podría recordar ¿cuándo es que se fundó Roma? ¿Y desde dónde se empieza a documentar? En el año 753. ¿53 qué? 700 Antes de Cristo. Antes de Cristo. En esa 753. 753. Antes de Cristo. antes de Cristo. Porque si Ajá. usted me dice solo 753, yo asumo que es después de Cristo. Entonces, 753 antes de Cristo. Pero se recuerdan que en su momento mencionamos que habían acontecimientos que no se habían podido documentar. Entonces, que esos acontecimientos se trasladaron en generación a través de ¿qué? De la vía oral, de la... Cuentos y leyendas. Exactamente, a través de las leyendas, a través de los cuentos, a través de las historias. Y de esa cuenta es que tenemos la famosa historia de Rómulo y Remo. ¿Se recuerdan? Y Rómulo al final es el principal fundador de lo que es Roma. Y eso no estaba documentado. ¿Se recuerdan que en esa oportunidad mencionábamos que no había ningún soporte, ni de papel, ni de piedra, ni de madera donde se pudiera establecer realmente los orígenes de Roma, sino que es hasta el año 753 a.C. donde se empiezan a documentar todos estos acontecimientos. Bueno, pero ¿qué pasa acá? Como acá estamos ya enfocados en las fuentes del derecho romano, resulta que esas famosas costumbres, esas famosas tradiciones que se fueron trasladando de generación en generación, de forma verbal, digamos, o a través de cuentos, o a través de leyendas, pues prácticamente eso también generaba fuentes del derecho, porque entonces me podía decir alguien, podía suceder una situación como lo de las vacas. Vamos a centrarnos en ese ejemplo del robo de las vacas. Entonces alguien me podía decir, un anciano, o mi abuelo, o mi bisabuelo me podría decir, fíjate, mijo, que ahorita no sé cómo lo van a juzgar, pero yo recuerdo que mi tatarabuelo tuvo una situación similar. Y fíjate que en ese tiempo, cuando él se robó una vaca, resulta que lo que pasó es que le hicieron reponer 2 vacas, una por la que se había robado y otra como castigo adicional. Entonces, ¿qué está utilizando él ahí? Él a través de un cuento, a través de una experiencia anterior, está trasladando esa forma o ese criterio de juzgar determinada situación. Entonces, es ahí donde cobra, digamos, relevancia que una fuente del derecho sea la costumbre y la tradición. Por supuesto, después también me menciona una normativa que fue bien importante en ese tiempo, lo de las 12 tablas, que es una serie de normas escritas que fueron expuestas públicamente para que cualquier persona pudiera interpretarlas. Entonces, ¿qué pasaba? Acá ya no es de que, bueno, es que eso fue lo que me contaron, eso fue lo que mi bisabuelo vivió. No, ¿saben qué? Todas esas situaciones que se vieron en el pasado, ahorita las vamos a documentar, ahorita las vamos a dejar consignadas. Y entonces lo hacían en las famosas 12 tablas. Entonces, pero primeramente se inicia, digamos, a generar derecho, o se empieza como fuente del derecho, lo que es la costumbre y lo que es la tradición. Y ya lo vimos nosotros en el famoso artículo 2 de la ley del organismo judicial, que la costumbre se va a aplicar en defecto de que no haya alguna normativa legal o no haya una situación jurisprudencial, entonces se aplica la costumbre. Imagínense, seguimos teniendo vigencia con ese aspecto. Ahí se recuerdan, artículo 2 de la ley del organismo judicial. Por otra parte, tenemos las fuentes justinianas.
son todas las recopilaciones ordenadas por el emperador Justiniano I en el Corpus Juris Civilis, y a su vez se dividen en 4 grandes obras. Entonces, se recuerdan que ya hablamos de este Corpus Juris Civilis, que prácticamente fue aquella recopilación de todas las normas que se encontraban aisladas en distintos sectores del Imperio Romano o de la sociedad romana y fueron incluidas en un solo cuerpo normativo o fueron codificadas en un solo cuerpo legal. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos aquí entonces la fuente, la primer fuente del derecho romano fue la tradición y la costumbre. Después tenemos las fuentes justinianas. Bueno, ¿qué incluían estas famosas fuentes justinianas? Tenemos primero el Codex Vetus, compilación de las constituciones imperiales. Es decir, vamos a lo mismo. Lo que intentaba era reunir todas esas constituciones o todas esas normativas e incluirlos en uno solo. El Digesto, listado de doctrinas que aún tenían vigencia y podían ponerse en práctica. Entonces viene la siguiente pregunta para ustedes. ¿Qué es una doctrina? ¿O qué entienden ustedes por doctrina? Como una norma, Alex. Ajá. ¿Alguien más? Como la Conjunto opinión de Procedimientos, licenciado. alguien que ha leído la ley y emite su punto de vista, Alex. Excelente. ¿Alguien más? Principios. Conjunto de ideas. Pues prácticamente, para que ustedes lo tengan más claro, cuando hablamos de doctrina, que no es la doctrina legal, ¿verdad?, que se establece en nuestra legislación, sino que es la doctrina como tal, es todo aquel estudio o todo aquel resultado de análisis que realizan los estudiosos o los expertos en derecho. Entonces, eso es lo que significa la doctrina. Entonces, ¿qué pasa? Puede haber una situación que no queda muy clara, pero hay alguna persona, algún profesional que le va a poner importancia, va a tratar de entender su naturaleza, va a tratar de explicar sus elementos, va a tratar de explicar el sentido de creación de esa norma. Entonces, ahí es donde inicia a figurar lo que es la doctrina. Entonces, ¿qué significa eso? Que el derecho romano también fue influenciado por este tipo de doctrinas, es decir, todos aquellos aportes que realizaron personas que tal vez filosofaban sobre el derecho o personas que encaminaron su vida profesional o su vida académica a dar explicaciones a algunos aspectos jurídicos. Entonces, eso era parte de ese Corpus Juris Civilis. Veamos qué otro aspecto, qué otra categoría tenía este famoso Corpus Juris Civilis. Disculpe. Ajá. De ahí de doctrina se deriva la palabra docto. Fíjese que no le puedo decir con exactitud. No sé si de ahí se deriva. Sería que lo investiguemos, porque la verdad no lo desconozco. O sea, el término doctrina sí lo conozco, el término doctor también sé a qué se refiere, pero etimológicamente no sé si de ahí deviene. De acuerdo, gracias. Ok, perfecto. Igual lo voy a investigar para que lo tengamos claro. Bueno, después tenemos este Codex Repetitae Praelectionis, una revisión del Codex Vetus. O sea, es una revisión de las constituciones que ya estaban incluidas en ese Corpus Juris Civilis. Es como cuando se trata de hacer una reforma, ¿verdad?, en la actualidad, que se revisa la normativa vigente para ver si se puede modificar o si puede implementar alguna otra normativa o se modifica la ya existente. Y el último, el Novellae Constitutiones, compilado de decretos menores organizados